Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al ciclo número 50 de investigación de esta semana. Esperamos que todos se encuentren de manera excelente y de esta forma le damos también la bienvenida a Roxana. Roxana, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Freddy, muy bien, muy buenos días, gracias. ¿Y tú? Bien, Roxana, aquí, preparados para la plataforma de despegue y comenzar con nuestro proceso de investigación. Quiero que entonces en este punto cierres tus ojos y la inducción Sí. comenzará. Voy a hacer un conteo de 5 a 1, Roxana. 5, 4, 3, 2, regresa en el espacio-tiempo. Y cuando cuente hasta 3, te encontrarás en el momento exacto en que aparecieron los primeros organismos vivos con tipo de sangre RH negativo en la Tierra. 1, 2, 3. Ya. ¿Dónde está Roxana? Estoy, estoy aquí en la Tierra, pero veo como los continentes todos muy juntos, más juntos de lo que están ahora, y es como en la parte que ahora sería África, ¿En qué tiempo estás? como 4000 años antes de Cristo. ¿Qué pasa ahí? Veo a unos humanos que son como humanos muy primitivos y son los que tienen este tipo de sangre. Los veo a ellos. Si no surgió anteriormente, ¿qué condiciones y motivaciones determinan la aparición del tipo de sangre RH? Es lo que veo es que es como si ellos fueran los portadores de esa sangre, pero es de una raza que no viene de aquí, que es fuera del planeta, y es como si esa raza hubiera sido su forma de prevalecer, como de mantenerse, de dejar un legado aquí en la Tierra. ¿Hay alguna implicación en el aquí y ahora? Sí, ¿Cuáles? es algo del ADN, Freddy, como de preservar una información genética de esta raza, como de mantenerla viva.
Muy bien, Roxana. Cuento a 1 a 3 y vuelves al aquí y a la ahora. 1, 2, 3. Ahora busca dos padres que tengan un hijo que tenga ese tipo de sangre, RH negativo, que hayan procreado no, discúlpame. Busca dos padres que tengan un tipo de sangre RH positivo que hayan procreado un feto con factor RH negativo. ¿Me dices cuando lo veas? Sí, ya. ¿Cuáles son las condiciones de energía que desarrollan este tipo de sangre? A nivel energético, lo que veo, Freddy, es como si estos humanos, como si su esencia viniera de otro planeta. Ese factor energético son como viajeros que llegan aquí a encarnar, y esta especie es lo que hace propicio tener ese tipo de sangre que es poco común. ¿Hay alguna diferencia entre las personas con sangre RH positivo y otras con factor RH? ¿Sí o no? Sí, Mira de cerca esa diferencia desde un punto de vista físico. son, son como más fuertes, como más resistentes los de RH. Son, sí, es como una raza fuerte que es más resistente a muchas cosas, de algunas enfermedades aquí de la tierra. Es como más longeva, sí, su vida. Observa de cerca esa diferencia en relación con el cuerpo mental. En su cuerpo mental también es como si se pasara esta fortaleza, y, y como si ellos estuvieran vibrando por lo general en una frecuencia alta. No es que siempre lo hagan, pero es más fácil para ellos como acceder a las frecuencias altas. Observa de cerca esa diferencia en relación con respecto al cuerpo emocional. Son personas de carácter fuerte, y también de que les gusta como vivir más al extremo ciertas emociones. Son como intensos, intensos al amar, pero también a cualquier tipo de emoción. Si se extrapolan, pueden tener como también como tristeza muy profunda. Son muy profundos en las emociones. Mira de cerca la diferencia en relación con el cuerpo etérico. Es un cuerpo etérico muy sutil, como muy liviano, y lo que ves que fácilmente tienen como acceso a estos estados superiores de conciencia, a desprenderse del cuerpo, a poder hacer como viajes astrales en las noches y recordarlos. Es como si su cuerpo sutil fuera más despierto. ¿Hay áreas geográficas donde el factor RH está más presente aquí y ahora? Sí, ¿Cuáles? veo como si fueran ciertos puntos pequeños en el planeta, como pequeñas poblaciones. Veo una población importante en el País Vasco, en España, y también veo otra parte grande en África, y al norte de Asia, como en Rusia, es como un poblado también donde están.
y al centro de Europa, como al norte de Italia también, pero están como por todos lados, pero esas zonas es como más proclive que haya. Ok. ¿Qué determina esta mayor incidencia? Es como si fueran familias a nivel espiritual que, que vienen y encarnan y quieren estar juntos. Es como que buscan donde hay este factor, donde hay más personas de ese tipo para llegar, se buscan entre ellos. Existen características de comportamiento y sociales que afectan principalmente o exclusivamente a las personas con factor RH negativo, ¿sí o no? No, Muy bien. Algunos periódicos informan que la reina Isabel tiene un tipo de sangre cero con un factor RH. Ahora, conéctate con la reina Isabel y dime qué sientes o imaginas con respecto a su grupo sanguíneo. sí es como un tipo de factor, pero no es el mismo. Con respecto a la información que surgió del gobernante británico, ¿en qué medida sus características físicas, mentales, etéricas son decididas por su tipo de sangre? No, no tienen como nada que ver en ella. Muy bien. Bueno, aquí en este punto entonces damos por concluido el factor RH. Aquí damos por concluido el ciclo de la manera habitual en su estructura original y comenzamos con la investigación libre. Entonces, Roxana, quiero que vayas por un momento a ese primer momento, valga la redundancia, donde viste este instante donde estaban como estos visitantes, decías. Sí, ya estoy ahí. Bien, ¿qué raza es esta? Es una raza que se ve casi como los humanos, pero creo que no los había visto. Imagínate como un humano, pero de color azul, como de color azul índigo, y tienen se parecen mucho como a los de raza negra, pero son azul índigo. Ok, ahora mira, quiero que por un momento toques el ambiente y dime qué sensación energética te produce un ser de estos. Mucha fuerza, Pero ¿en qué contexto? ¿Cómo interpretas esa fuerza? como en sentido como fuerza de espíritu, pero también fuerza de guerra, como de violencia, pero es mucha fuerza, mucha fuerza. Ok, o sea que son seres de cierta forma conflictivos. Sí, como no que busquen el conflicto, pero sí que saben defenderse, que saben pelear. Es como una raza guerrera. Ok, bueno, quiero que observes por un momento el código genético de la sangre de esa tipología de RH negativo. Obsérvala y compárala como, por ejemplo, una de las más usuales o positivo. Y dime qué diferencias puedes observar entre una y otra. Veo, por ejemplo, comparándola con la O positivo, que es una sangre más, más ligera, es como más ligera, tiene como más información, veo como muchas líneas,
y también es como una sangre más fuerte a nivel de los humanos, como a nivel físico. Eh, Tiene como muchas cualidades. Y veo como en la información, veo como puntitos de color azul, como de color azul índigo de esta raza. Es como si fuera su información que está dentro de esa sangre. Y también entre las diferencias eh, veo que es como si fueran eh, más propensos a tener algunas enfermedades, pero al mismo tiempo a no tener otras que sí son más comunes, como en los otros tipos de sangre. Es como si tuvieran, sí, cierta inmunidad, pero al mismo tiempo proclives a otras cosas. Son también como si esta sangre metabolizara el sol, la energía del sol como de forma distinta, como si se nutren más del sol, absorben más como la vitamina D de manera muy rápida. Y es físicamente la siento un poco más espesa. Más espesa. ¿Qué porcentaje de la población terrestre adopta este tipo de sangre? 5%. Ahora quiero que observes el ámbito social de estas personas. ¿Tienen alguna, por ejemplo, alguna inclinación particular a nivel laboral, a nivel artístico? ¿Tienen características que los defina como población? Veo muchos que son líderes, suelen ser líderes en sus ámbitos en los que se desarrollan. También veo muchos con talentos artísticos, como inclinados hacia el arte. No todos, pero veo un gran porcentaje. Y socialmente es como si fueran muy transparentes en el sentido de que no ocultan mucho, no, no ocultan mucho, son tal como son, es como lo que hay, no usan como caretas, son más transparentes, pero al mismo tiempo también es como si eligieran muy bien a los amigos, no tienen muchos amigos y tampoco son mucho de fiestas, son, son más bien reservados, son más tranquilos que el promedio. Ahora, Roxana, quiero que observemos por un momento el tema de la sangre a nivel global. ¿Qué papel juega? Bueno, sabemos que es algo que se que fluye constantemente por nuestro cuerpo, pero vamos por un momento a ese instante en el cual se, eh, se complementa el cuerpo físico con este líquido. Vamos a ese primer momento. Sí, Dime qué ves. veo como un feto, bueno, los fetos que se están desarrollando en el momento en que las células terminan de dividirse y es como el primer momento que ya tiene forma de embrión o de feto, es cuando comienza a surgir la sangre. Pero en este momento de mitosis, de lo que tú me hablas de la división celular, de las fases, cuéntame un poco esta sangre, ¿quién la ha creado? Claro, por ejemplo, está el feto y digamos que la sangre, pues digamos que de alguna manera, pues su madre, quien lo está gestando,
tal vez fluye por ahí. Pero, ¿qué papel juega la sangre a nivel físico terrestre dentro de nuestra experiencia aquí? ¿Quién la ha creado? El mismo, es como si el mismo humano la eligiera, que como qué tipo de sangre va a tener, Claro, pero pero depende también como de su cuerpo energético, de su esencia que va a encarnar. Es como esa esencia la que la determina o la que la elige. claro, pero tú hablas de elección, o sea, está frente a él posiblemente y elige, como cuando uno va a un lugar y elige qué comprar o qué comer. No, mi pregunta va es, ¿quién crea la sangre? No veo como a nadie que la cree, es como si hubiera sido un factor que ya estaba, que ya estaba ahí, que solo se ha transformado, como si antes hubiera sido solo plasma, solo un líquido, y conforme ha sido la evolución de las especies, también ha evolucionado la sangre, pero no hay como un creador de la sangre. Ah, o sea que la evolución es un hecho. Así lo veo como una transformación, como algo que estaba de pronto como en un líquido dentro de las células y después se cambió y fue evolucionando en esto, pero como no solo en el humano, sino también en los animales, como en todos los seres de Sí, aquí de la Tierra. porque por ejemplo entiendo como evolución aquella típica imagen tan comercial, tan implantada, que es que primero estaba un microorganismo unicelular, luego la división, la mitosis, la multiplicación celular, telefase, anafase, todo esto, y finalmente entonces se crea un organismo mucho más complejo en su estructura, luego este organismo se transforma en un renacuajo, luego, bueno, llega un punto en que sale del agua, tiene contacto terrestre y luego comienza poco a poco que con base a tomar los frutos de los árboles comienza a erguirse para poderse sustentar su propio alimento hasta que llegó, bueno, después el, no sé, el australopiteco, el neandertal, el homo sapiens y todo, hasta que ya el hombre está erguido, camina por la tierra. Esto que acabo de decir en cuanto al proceso de la sangre, cuando tú dices evolución, podría darse como una analogía, una comparación, o es algo totalmente diferente. Es similar, pero más bien yo lo veo en el momento como que dejaron los seres vivos como de ser células y justamente pasaron a ser algo más tangible, a ser algo más materiales, como esa transformación. Ahí es como cuando cambia este líquido que no tenía color, cambia a sangre y se vuelve un ser con cuerpo físico, con algo que lo contenga, con algo más complejo, como tú dices. Por ejemplo, en el caso del hombre, ¿en qué momento aparece el hombre? A un año o como En la Tierra, ¿en qué momento aparece el hombre? Digamos, o más bien, sí, ¿en qué momento? Dime primero en qué momento aparece. veo como unos 300.000 años después de que se van los últimos dinosaurios. Ahora, bueno, observa estos dinosaurios. Sí, Son seres bárbaros como los hemos visto a través de la historia. O sea, obviamente se desempeñan dentro de un ámbito, a nuestro entender, pues
con cierto aspecto de, o tinte de canibalismo, porque pues se comen unos y otros y los otros se alimentan de planta, lo mismo que a nivel físico humano, pero en otro contexto histórico. Simplemente, o sea, mi pregunta va al punto en el cual siempre se le ha visto a estos seres que no eran inteligentes, eran o no inteligentes. Sí, sí eran. Se comunicaban entre sí, bueno, siempre se le ven a los animales, el humano tiene la tendencia a ver a los animales como seres inferiores, ya sea porque repten, porque caminen en cuatro patas o porque no tengan lenguaje, habla. Entonces, siempre se dice que ellos actúan por instinto. Este caso, bueno, eso no, para mí no es cierto, ¿no? Pero este es el caso también de los dinosaurios. No, ellos sí tenían un lenguaje entre ellos y podían comunicarse. Eran, aunque no construían algo complejo, Ujú. sí eran inteligentes. En proporción con un alfa draconis de 1 a 10, ¿en qué rango, qué escala estaría un dinosaurio? 5. Bien. Bueno, entonces desaparecen los dinosaurios. Para eso aquí, incluso aquí esto puede ser otro tema de investigación, aquí dos en uno, ¿no? La promoción. Pero, eh, ¿cómo desaparecen estos seres? Es cierto que cayó un meteorito gigantesco y la devastación. Sí, eso veo, pero ese meteoro fue algo como provocado. Fue como cuando lanzas como una bomba Ah, ok. para destruir. Bueno, bien. Perfecto, solo por curiosidad. Ahora vamos al momento en que aparece el hombre. Comienza como un homínido, como cuenta el manual, que todo lo que ya acaba de decir. Tiene pelo, digamos que sus extremidades en comparación a las que actualmente tenemos, pues muy primitivas, cosas como estas. ¿Aparece así o aparece como somos nosotros en la actualidad? Ya con lenguaje, con habla. No, aparece así, como muy primitivo al inicio. Y va cambiando, pero lo que veo es como si hubiera una intervención, Freddy, como si a medida que va cambiando es porque hay como seres que van interviniendo en su formación, en esos cambios que va teniendo. ¿Qué tipo de seres dan ese toque? Colocan esa impronta en ese proceso. Son, son diferentes, veo Pero dime. reptiles, veo grises, veo también como a estos, como a estos seres azules que te decía. Eh, También veo algunos otros seres que se ven como más amigables, que es como si quisieran también poner algo de su parte, eh, como seres de lira. Veo cirios, son como, son muchas especies las que se involucran, pero esas son como las que más se ven. Por ejemplo, un reptiliano coloca la impronta en el cuerpo o en el ADN de de un homínido o del hombre. Y luego llega un gris y hace lo propio y luego un ser de lira. Estos seres no se molestan por el hecho de que cada uno coloque su sello entre ellos, por ejemplo. Bueno, sobre todo los reptiles sí, los grises. Sí se molestan, sí se molestan, pero es como si tampoco pudieran hacer nada para impedirlo porque ellos igual lo hicieron. En el fondo es como si sintieran que también
también los otros tendrían derecho a colocar algo de su linaje, como aportar algo, pero no veo que les guste, no les agrada, pero no pueden hacer como nada, no sé, no quieren como conflicto. Ahora vamos al primer momento en que el reptil coloca, ¿quién es el primero más bien? La primera especie que coloca ese sello en el humano, en el hombre. Son como unos reptiloides que tienen también como una forma parecida al humano, pero son verdes, pero caminan en dos patas, son ese tipo de reptiles. Ahora había un momento en que ellos hacen esto, colocan este sello, esta impronta en el cuerpo físico de un hombre. ¿Cómo lo hacen y qué colocan? Es como si fuera a través de un rayo de luz dentro del cuerpo, pero lo hacen a nivel energético. Freddy, es como cuando se está gestando el cuerpo dentro de uno de estos homínidos, y al momento de nacer este ser va a lucir ya un poquito diferente físicamente y energéticamente. Lo que colocan es como esta parte muy instintiva que pueda tener un humano, y también colocan como esta inclinación a sentir como deseos de superioridad, esta idea como de sentirse ser una raza predominante, ser una raza superior por encima de los animales. Colocan también como parte del tema del intelecto, pero como muy racional. Eh, y está como el espectro de poder sentir emociones de ira, de enojo, de tristeza, como el poder sentir eso, es lo que colocan. Y los grises. Los grises colocan intelecto, el, como toda esta parte de poder crear cosas a nivel físico que tienen que ver con esta idea que tú decías de la evolución, de avances, de tecnología, es de crear, de experimentar. También aportan como a esta parte lógica, pero es como muchos números, matemáticas, todo eso. Los seres de Lira. Ellos aportan la parte de las emociones que van como hacia conectarte con el espíritu, con estar tranquilo, con tener felicidad, el amor, el cuidar de las personas que quieres, pero sin apego, como, como si ampliaran el abanico de las emociones hacia un lado más positivo, más feliz, como de disfrutar. Sirio. Los de Sirio aportan, es como una emoción de como de sentirte vivo, como si potenciaran la parte física, la alerta, el tema de defensa, mucho de defenderse, de toda esta idea también como de guerra, pero en cuestión de defensa.
de la parte de instinto también un poco. Cuando hablamos, por ejemplo, de estos seres y la manera en la que colocan esto, cada una de estas improntas, cada uno su toque, ¿qué tipo de reacciones? Bueno, antes de los de Sirio, ¿que son felinos o qué son? Sí, son Muy felinos. bien, entonces mira, una vez que esto ha sido colocado en aquel homínido o bueno, el hombre, ¿cómo reacciona él? ¿Qué pasa con él? Un día se despierta y comienza a tener, digamos que todas estas inducciones de comportamientos, de energías que hacen parte de cada una de estas razas. Lo que veo, Freddy, es como si llegaran ellos a hacer estas modificaciones en grupos de humanos grandes. Como por ejemplo, si hay un grupo donde hay 10 o 20 mujeres que al mismo tiempo están embarazadas, es como si a esos 10 bebés llegaran a poner como todo esto. En el momento en que nacen esos niños, comienzan a verse ligeramente diferentes y al momento que van creciendo van manifestando todos estos comportamientos y generan como ya ese cambio o eso que llamábamos como la evolución. Al cruzarse ya como entre ellos, los nuevos seres que nacen ya nacen con todo eso. Y es como si esta información se fuera asentando y fuera como al mismo tiempo cambiando al transmitirse de un humano a otro, de generación en generación. Es como si esta información los fuera transformando, pero ellos no son conscientes de que alguien la puso ahí o de que estos seres pusieron ahí la información, simplemente lo perciben como cambios en la especie. Ahora mira, Roxana, quiero que observemos ahora, vamos a emprender un viaje a través de la sangre. Bien, nos concentramos ahora en este punto. Ujú. Y vamos a concentrarnos obviamente en esta tipología de RH negativo. Ahora quiero que encontremos a estos seres azules que están fundamentando este tipo de sangre. ¿Es así? ¿Son ellos según te entendí antes? Sí, Muy bien. Entonces, observemos por un momento estos seres. sí. Observa si esa proporción del 5% de la cual me hablabas anteriormente, qué tipo de, de seres están, digamos que encarnados en esos cuerpos. Son seres de esta especie. ¿Cómo se llama esa especie? Pregúntales o toca la información en el ambiente y dime qué especie es. Arawak. Olhuaca. Arawak. Arawak, me dice. Muy bien. Pregúntale si nos permite hablar con él. Sí, ¿Cómo se llama él? Room One. ¿Me permites hablar con él? Sí, Wrong one. sí. Muy buenos días desde donde me encuentro. Buen día. Bueno, somos investigadores y estamos observando y presenciando el hecho de cómo la tipología de sangre dentro de la cual se está implementando para esta porción mínima de la población son ustedes quienes la están fundamentando. Sí, somos nosotros. ¿Cómo la crean ustedes? Con nuestra energía, con nuestra esencia, con toda la información de nuestra especie. La creamos y la manifestamos
así. En el momento en que está el proceso de ovulación de una mujer al quedar embarazada, sus padres, o los que van a ser padres de este nuevo ser, deben tener también el mismo tipo de sangre. No, No es necesario. Debe tener algún tipo de características esta sangre, o sea, debe ser de cierto tipo en particular. no, finalmente al formar el feto, al elegir nosotros dónde queremos encarnar y venir aquí a la tierra, es cuando nosotros mismos tenemos la capacidad de formar y de crear este tipo de sangre al estar formando nuestros cuerpos. No necesitamos que nuestros padres tengan ese tipo de sangre, aunque algunos puedan tenerlo, pero no es la regla. Muy bien. Ahora, según dices entonces, toda esta pequeña población que tiene esta tipología de sangre corresponde a su raza. Sí, ¿Ustedes de dónde vienen? venimos de una galaxia que está a 5 millones de años luz de un planeta que es muy similar a la Tierra, pero es 5 veces más grande, diferente, pero con características muy parecidas. Pero ¿por qué venir a la Tierra? Nos recuerda al hogar, pero aquí podemos tener un cuerpo físico. Allá no, solo estamos a nivel etérico. ¿Y qué los motiva a venir a encarnar al planeta? Esta oportunidad de tener un cuerpo, de tener emociones, de poder tener una experiencia como humanos, de poder convivir de forma pacífica con otras especies que están encarnadas también aquí y que se ven igual que un humano. Esta unificación de tantas razas en una sola especie es interesante de aprender, de saber, de investigar, de vivirlo. Solamente viviéndolo podemos tener la experiencia. ¿Qué características tiene el tipo de sangre RH negativo? Que digamos que como es tan reducido en proporción con base a la generalidad de la población, ¿qué hace que esta característica sea la que ustedes hayan definido o hayan elegido para poder encarnar y estar acá? Es, es algo que nos hace distinguirnos entre nosotros. Y si te refieres a las características que tienen ya como un cuerpo encarnado los humanos, que contienen nuestras esencias, es que tienen parte de la información de la historia de nuestra raza. Son fuertes, son guerreros, son personas difíciles de doblegar en su espíritu porque tienen la esencia de la fortaleza, de nuestra fortaleza. Son también personas que les gusta vivir al máximo, experimentar, porque a eso vienen, a vivir.
a tener una experiencia física y les gusta las experiencias que hay aquí en la Tierra en todas sus manifestaciones, el arte, la música. Son líderes natos porque les gusta organizar, son organizados, les gusta dirigir, dar órdenes, ser líderes en sus comunidades, tener la razón. Son perseverantes, a veces un poco testarudos, necios, en su mayoría, aunque no todos, pero es parte del carácter de nuestra raza. Esta sangre RH negativo tiene el sello de estos otros seres que en un principio también colocaron su propia información, como los grises, los seres de Lira, los de Sirio y los reptilianos. Al ser humano, al venir a encarnar y estar ya en un cuerpo humano, también hay todo eso. No hay ninguno que sea 100% puro o que no tenga parte de esa impronta. Así es que sí, sí la tiene, pero en esencia somos nosotros. En esencia cada uno puede tener su energía. El cuerpo físico ya es otra cosa y ahí sí hay una gran mezcla de todas estas especies que, como mencionas, pusieron también su huella. Nosotros también dejamos la nuestra. Ahora hablemos del momento en que ustedes, a nivel energético, encarnan un cuerpo humano. ¿Cómo es ese proceso? Primero elegimos quiénes van a ser los padres cuando ya ellos están cerca de funcionar como una pareja en el mundo físico. Es cuando los elegimos. Y una vez que se da este proceso, comenzamos a estar cerca. En el momento que se da el acto sexual, son como oportunidades, es como si se abriera un vórtice a nivel energético. Cuando ellos están teniendo sexo. Y por esa puerta es que nosotros podemos llegar. Tiene que ser el momento más especial. Hay como una conexión también con nuestros padres, con el Padre en específico. Él es el canal, el que puede tener la capacidad de jalarnos a nivel energético. ¿El padre? Sí, el Padre, el Padre tiene la fuerza de jalar esta energía y la Madre la recibe. La Madre es quien la acepta, quien decide aceptarla o no. En el momento que la acepta a nivel energético, desde la primer unión entre la fusión de la célula del Padre y de la Madre, nosotros entramos ahí. Pero en este caso tú decías hace un momento que eligen ustedes a los padres, pero en este caso los padres como que no tienen capacidad de elección. Sí, ellos también pueden elegir aceptarnos o rechazarnos.
¿Y de qué Si manera? ellos nos rechazan, entonces buscamos a otros hasta que seamos aceptados por parte de ambos. Pero esa aceptación entonces se da ya con un humano padre, un humano madre, ya físicos encarnados. Sí, Pero teniendo en cuenta el grado de interferencias aquí a nivel planetario y el grado consciente, ¿cómo puede un padre ser consciente de la llegada de ustedes y, por ejemplo, permitir el hecho de gestar una energía de la raza que ustedes son en un cuerpo humano? porque todo esto se hace a nivel energético. Ellos no son conscientes como tal de este proceso, pero sus cuerpos energéticos sí lo son. Claro, pero en el momento en que se llega aquí, eh, bueno, he visto que hay una gran porción de seres interferidos. Bueno, hablemos Sí. de una familia que están interferidos. ¿Cómo hacen ustedes ahí a nivel energético? Nos conectamos con la parte más sutil, la que no tiene interferencias. Ya veo. Es un proceso que se realiza en una frecuencia alta, con la parte más sutil. Claro, Es la que hace el proceso. pero mi compañera, cuando comenzamos a hacer la lectura, la información de ustedes son también conflictivos, les gusta el conflicto. Sí, pero no lo buscamos, nos defendemos. El que nos guste el conflicto, como tú dices, no quiere decir que no podamos vibrar también en una frecuencia alta. Ok. Nuestro espectro es amplio. Si queremos, podemos hacerlo. Tenemos la capacidad. Muy bien, déjame con Roxana. Roxana, ¿Sí, Freddy? ¿cómo te sientes canalizando este ser? Me siento como pesada, como es como si sintiera su energía muy fuerte, como sí, como grande, como cuando sabes que es algo fuerte, es como una característica muy predominante esta fuerza, como cuando te sientes fuerte. Ahora, observa por un momento esto que él hablaba cuando se da la llegada de una energía de estas para vivir una encarnación a nivel físico terrestre. Ahora, vea un momento de esos y dime qué puedes observar y ver. Veo como luces, es como si llegaran ellos como en forma de un punto de luz azul y se conectan como con la energía de los padres, como con la parte sutil de ellos y están los tres, son como tres puntos de luz en ese momento. Es como cuando deciden si van a estar con ellos o no. Y en caso de que sí, de que sea como el acuerdo entre los tres, es como si en ese momento se mezclaran esa energía del padre, de la madre y de la esencia que llega. Y después es como si se abriera un portal dentro, dentro de la mujer. Y ahí es cuando ya se asienta, cuando ya llega este cero, esta esencia. Ahora quiero que observes el momento en que ya da a luz la mujer a un ser de estos. Y ya cuando finalmente hace contacto con el externo, eh,
¿Qué siente o percibe este ser? Es como una impresión fuerte para él porque no está acostumbrado a tener un cuerpo, no sabe lo que es tener un cuerpo, a menos que ya haya encarnado en otras ocasiones. Pero uno que lo hace por primera vez es algo fuerte, como el primer respiro que dan al momento de nacer. Sienten, es un impacto fuerte, es como sentir al mismo tiempo que respiran, pero también como si se ahogara. Es una sensación muy fuerte a la que después de unos segundos pueden acostumbrarse, pero el primer respiro es como lo más fuerte. Y una vez se ha hecho este acople, ¿les agrada venir? Esta percepción física de movimiento, de todo lo que se siente a nivel físico. Sí, Ok. Bueno, muy bien, Roxana. Entonces, cuento de 1 a 3 y a 3 abres tus ojos. 1. Desconectas de todo y de todos. Totalmente desconectada. Ambientes, información, seres que no corresponda a ti. Desconectas totalmente. sí. 2. Te haces consciente de tu cuerpo físico que se encuentra aquí y ahora, desde donde escuchas mi voz. Te sientes muy tranquila, muy feliz. 3. Abres tus ojos. Ujú. Muy bien, Roxana. Ya, ¿Cómo estás? sí. Bien, bien, muy bien. Excelente. Bueno, así damos por concluido el ciclo de investigación del día de hoy. Eh, Antes de terminar, quiero transmitirles que pueden proponer sus temáticas de investigación al correo que se encuentra en la parte superior de Roxana, que se llama investigations@caloyerogrifasi.com. Para todos aquellos que tal vez se les ha ocurrido un tema o algo que les gustaría investigar, entonces pueden enviar sus propuestas a este correo. Ahí hay todo un departamento, un staff especializado en elegir qué tipo de temas se van a tratar a nivel semanal. A veces de pronto de tanta sugerencia de un tema en particular y si son muchas personas, por ejemplo, quienes quieren hacer ese tema y esos correos están ahí reflejados, entonces pueden sorprenderse de verlo plasmado en una semana habitual en cuanto a los ciclos de investigación que se están como publicando los días martes. Entonces, para que lo tengan ustedes todos muy presentes. También a su vez para que la información que acaban de escuchar dejen sus comentarios justamente debajo ahí en la descripción del video de sus percepciones e intuiciones con lo que acaban de escuchar y ver acá. Los invito también a que se suscriban al canal de Investigations, que se suscriban para que puedan activar su campanita de notificaciones y de esta manera siempre están al tanto de los ciclos que se publican. Y por otro lado, no más, pues extenderle un abrazo a todos ustedes. Gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias por compartir este momento con nosotros. Gracias, Roxana, por tu disponibilidad, gracias por tu tiempo. Nada de nada. Y nos vemos la próxima semana para ver qué temática nos depara el futuro. Aunque el futuro no existe, pero bueno. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Freddy. Gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych.
Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja tak badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między
dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger
toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.